Vamos a dar inicio al webinar de hoy. El webinar de hoy que es el que corresponde al tema de los riesgos. Bueno, vale, se escucha bien y supongo que estáis viendo la presentación también, ¿no? Que empieza por la ventana de bienvenida. Bienvenidos. Todo bien, vale, perfecto. Bueno, pues vamos allá adelante. Bueno, esto es un tema muy interesante desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la preparación al examen PMP. ¿Por qué? Porque es de los más interrelacionados, es decir, casi cualquier cosa que revisemos del desempeño del proyecto, en términos de revisar líneas base, revisar documentos principales, estar atento a oportunidades o amenazas en el entorno, cambios en el equipo, todo lo que provenga de la gestión del cambio, una vez que se ha propuesto el cambio, pasa por el comité y se aprueba, tiene repercusión en la gestión de riesgos, porque lo que sucede es que en la realidad cualquier cambio, cualquier digamos, acontecimiento, me gustaría la palabra, acontecimiento en el entorno es susceptible de impactar sobre el proyecto como un riesgo. Vamos a ver la definición de riesgo, vamos a ver los procesos que tenemos que desarrollar, que ya veréis que no son pocos. Y bueno, pues aparte es un tema que os decía también que es muy interesante profesionalmente, porque es un área que está tomando mucha importancia en la gestión de las empresas. Yo situaría un punto de inflexión, siempre lo digo cuando hablo de riesgos, en el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum frente a las costas americanas. Y siempre digo entre comillas y con un poco de humor negro que afortunadamente eso sucedió en Estados Unidos, porque si hubiera sucedido en un país menor, con menos recursos, con menos capacidades, estilo pues pequeño país centroafricano, por ejemplo, pues seguramente todo esto se hubiera tapado con algunos millones y un poco de gestión de la comunicación. Pero al suceder frente a Estados Unidos, un país fuerte, un país que hace cumplir sus leyes, lo que sucedió fue que el asunto tuvo mucha repercusión y que bueno, pues fueron capaces también de hacer pagar a la empresa responsable, a British Petroleum, por las consecuencias del vertido. Tanto le hicieron pagar y tanto sigue pagando que en un momento posterior, o en los meses posteriores al acontecimiento del hundimiento de la plataforma, British Petroleum estuvo a punto de entrar en quiebra técnica, lo cual pues es una de las top 5, yo diría, de las top 5 petroleras a nivel mundial, lo cual es muchísimo decir, poner en riesgo una petrolera de ese volumen de manejo de millones, es decir, que tuvo que pagar muchísimos millones. No recuerdo la cifra, pero fue altísima. Bueno, pues gracias a eso, gracias a esa consecuencia, gracias a que el coste para British Petroleum fue enorme y que todo esto se supo, hubo transparencia y comunicación, las empresas tomaron conciencia de que bueno, hay que atender a los riesgos, hay que tener precaución, hay que evaluar si podemos entrar en un riesgo catastrófico que pueda poner en serio peligro la supervivencia de nuestra empresa y hacer que cerremos la ventana, ¿no? La persiana. Pues todo eso se ha trasladado a que, bueno, pues el área de gestión de riesgos ahora mismo en determinadas empresas, cuanto más grandes y cuanto más cercanas a actividades de riesgo medioambiental, pues con más fuerza y con más ímpetu han entrado estos profesionales y se están tomando muy en serio la evaluación de riesgos. Bueno, sin más preámbulos, que ya lo hablaremos un poco más tarde, comienzo. Fijaros, como siempre, los riesgos, como cualquier otro de nuestros 49 procesos, están distribuidos en los 3 troncales. No tenemos ni grupos de proceso de inicio ni grupos de proceso de cierre, como casi siempre. Además, acumulamos muchos procesos en la parte de planificación, en concreto 5. Planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos y planificar la respuesta a los riesgos. Esto
estas 5 hay que saberlas en orden, porque primero va siempre la identificación, después va el análisis cualitativo, es decir, evaluamos cómo de importantes son esos riesgos, después hacemos un análisis cuantitativo, es decir, le ponemos números, normalmente en términos económicos, que es lo que la gente más rápidamente entiende, sobre todo los altos gestores, y después hacemos la planificación de la respuesta a los riesgos. Fijaros que tenemos 2 planificaciones. Planificar la gestión, es decir, cómo voy a abordar el tema riesgos, cómo voy a abordar los riesgos que pueda haber alrededor de mi actividad dentro del proyecto. Y, finalmente, después de hacer todas esas evaluaciones, identificación cualitativo-cuantitativo, hacemos una planificación de la respuesta a los riesgos. Es decir, qué tengo que hacer, por dónde empiezo a prepararme para que los riesgos no me impacten. Para que esto ya hablaremos también más adelante, para evitar que los riesgos te impacten tiene 2 vertientes. Primero, intentar anular la causa y lo segundo, intentar anular el efecto. He utilizado anular con premeditación porque nunca existe el riesgo cero, siempre hay un riesgo latente, un riesgo remanente. Por tanto, anular nunca lo vas a conseguir. Siempre hay algo de riesgo, queda algo de riesgo. Entonces, a mí me gusta utilizar la palabra anular para darme cuenta de que no lo voy a conseguir nunca. Entonces, siempre estás en alerta. Y bueno, pues es algo que tiene que estar siempre constante en tu cultura de gestión de riesgos. ¿Sabéis quién es el que está más expuesto a los riesgos? El que cree que no le va a pasar nada, el que cree que no le va a afectar nada, el que pasa por el campo de minas saltando y correteando sin ningún problema, o el que en un tiroteo sale a pecho descubierto a la calle, ¿no? El que cree que no le va a pasar nada, el que cree que está a salvo, es el primer candidato a que le suceda algo. Bueno, después de esto tenemos los grupos de proceso de ejecución, que es implementar lo planificado, implementar la respuesta a los riesgos. Y, por último, el grupo de procesos de monitoreo o monitorización y control, que es monitorear los riesgos, cómo se están comportando los riesgos identificados por una parte, y por otra parte está que el director de proyectos siempre tiene que tener un ojo atento, un ojo abierto, a ver si en el entorno se puede manifestar algún otro riesgo por un cambio de situación, por ejemplo, que no se haya evaluado, que no haya estado identificado, puesto sobre la mesa. Estos son los riesgos más peligrosos. ¿Por qué? Porque si tú te sientas, te reúnes con tus expertos, como hacemos siempre al principio, ¿no? Y empezamos a poner sobre la mesa, bueno, pues esto puede ser un riesgo, aquello, otro, esta situación, además, los pones sobre la mesa, vas trazando un plan. La sensación de que el riesgo es potente es menor que si de repente aparece algo con lo que no habías contado. Dicho de otra manera, si tú has estudiado el riesgo, si sabes de qué se trata, si sabes las consecuencias que puede tener, yo creo que tu actitud hacia ese riesgo es más tranquila que si de repente aparece algo insospechado, algo que no habías sido capaz de ver, que no habías, por tanto, evaluado ni planificado. Y entonces entra el pánico, porque entra la incertidumbre y entran las prisas. Y esas dos cosas conjuntas son muy malas, son de lo peor que se le puede presentar a un director de proyecto, porque entonces digamos que está nadando en la incertidumbre absoluta. No sabe qué se le viene encima hay prisas, hay urgencias. Bueno, son dos situaciones de crisis que abocan a la gestión a una crisis total. Bueno, por tanto, veis que tenemos 7 grupos de proceso, que 5 se concentran en la parte de planificación. Insisto, esas 5 tienen un orden, tienen que ir por ese orden. Os van a preguntar relacionado con esto en el examen, casi seguro, suele caer una pregunta donde te intenta confundir sobre si has cuantificado antes de cualificar o si no. Y esto lo tenéis que tener muy en cuenta, ¿eh? Tiene un orden la gestión, como todo, en el PMBOK, como todo tiene orden, pero esto es relevante, muy importante y suele caer en los exámenes.
Esto que son algunas definiciones, ¿no?, sobre la gestión de riesgos, lo que es planificar la gestión de riesgos, identificar el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. Realizar el análisis cualitativo es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Priorizar y analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Después, el análisis cuantitativo. Analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados. Los que no has identificado, obviamente, no los puedes cuantificar porque no sabes que existen, no los has puesto sobre la mesa, no te has dado cuenta de que pueden existir ese tipo de problemas. Y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta, que es el proceso de implementar los planes acordados. Bien, me dice John Carlos Gordillo. Sí, claro, cómo no. Perdóname que no me he dado cuenta ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Así? ¿Mejor? Bueno, confío en que sí, que ahora se verán las letras bastante mejor. Bueno, vale, ok, perdón. Y luego monitorear los riesgos. Monitorear los riesgos, como siempre, todo monitoreo, ¿en qué consiste? En medir la evolución de las cosas. En este caso, ¿qué? Los riesgos. Los riesgos, obviamente, otra vez, evaluados, identificados. Todos aquellos que hayamos puesto en nuestro listado de riesgos. Sobre esos es sobre los que vamos a monitorear, vamos a medir cómo se están comportando. ¿Para qué? Pues para corregir, como siempre. Si el comportamiento de esos riesgos es distinto a lo que habíamos planificado, a lo que habíamos intentado prever, tendremos que tomar alguna medida correctiva paliativa. ¿De acuerdo? Correctiva para corregir nuestro plan, tomar otro tipo de medidas, quizás poner más dinero, reservar otras bolsas de contingencia, por si acaso sucede lo que nadie desea que suceda, y paliativas, pues por si vemos que todo está indicando a que finalmente se va a manifestar el riesgo o se empieza a manifestar mucho antes de lo que pensábamos, pues empezar a poner medidas que hagan que el impacto contra nuestro proyecto sea lo menor posible. Vale. Bueno, esta es la distribución, todas las entradas, herramientas y salidas. Como veis, hay un hecho que se repite, y es que las salidas no son demasiado extensas, salvo quizás en la monitorización. Las salidas del proceso de monitorización son casi todo actualizaciones del plan de dirección de proyecto, de las documentaciones del proyecto, de los activos de los procesos de la organización, pero en el resto de procesos no son excesivamente grandes, excesivamente numerosas las salidas que se producen. Y en cuanto a las herramientas, pues el que más se repite es el juicio de expertos. ¿Por qué? Porque es un área en el que todavía, a pesar de que estemos en el siglo XXI, todavía no existe gran documentación. Todavía las empresas que hacen gestión de riesgos, que no son todas, que son, como os decía al principio en la presentación, todavía grandes empresas que tienen, primero, que tienen riesgos altos, sobre todo en el tema medioambiental, y segundo, que tienen capacidad y músculo financiero como para invertir en el pago de estos profesionales, todavía pocos, que se dedican o que tienen experiencia en la gestión de riesgos. Suelen ser, además, profesionales costosos. En la gestión de riesgos, por lo menos que yo conozca en España, estás en su mayoría en manos de consultoras. Y las consultoras pues tienen unos honorarios sensiblemente altos. Con lo cual, pues una empresa pequeña mediana, de ámbito pequeño mediano, a pesar de que también tienen riesgos, no veo yo que estén invirtiendo dinero en gestionar este área. Son las grandes empresas, pues sobre todo en España, las empresas
que han sido afectadas por la directiva PIC. La directiva PIC, PIC, es la directiva europea que llama a los Estados miembros de la Unión Europea a proteger sus infraestructuras críticas de los riesgos del terrorismo y de los atentados terroristas. Todo esto surge, obviamente, pues por el clima y por los desgraciados acontecimientos que se han repetido en distintos países europeos de ataques terroristas. Y, claro, evaluando qué es lo que puede hacer más daño, pues obviamente lo primero que salta es que se puede hacer daño en infraestructuras críticas de los estados. ¿Qué es una infraestructura crítica? Pues es una infraestructura sensible a la población. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, pues en cuanto a suministro de carburantes, en cuanto a suministro eléctrico, en cuanto a la protección de la aviación, de los vuelos comerciales, igualmente trenes, puertos y aeropuertos, bueno, ya lo he dicho, aeropuertos, todos estos grandes, ¿cómo decir? Pues eso, infraestructuras que utiliza la gente de forma masiva, el metro, por ejemplo, estaciones de metro, estaciones de tren, autopistas, aeropuertos, puertos, suministro eléctrico, suministro de agua, suministro de carburantes. Cualquier empresa que esté relacionada con estas actividades está sujeta a la directiva PIC, que lo que dice es que tienes que proteger tus activos críticos. Los activos críticos yo conozco, que ya lo sabéis en el campo en el que estoy trabajando estos últimos 7 años, es en el campo de oil and gas, y ahí os puedo decir que la directiva PIC lo que obliga es a proteger los depósitos cores. Los depósitos cores son los de producto terminado que hay que almacenar en España por ley para asegurar el suministro a la población de carburantes durante al menos 40 días, al ritmo medio de consumo que hay a día de hoy, ¿no? Esos depósitos son los depósitos de reservas estratégicas, se llaman cores, porque es una corporación de reservas estratégicas, y eso, tienen que almacenar lo suficiente como para ser capaces de abastecer a todo el país en su consumo de carburante de los distintos tipos durante al menos 40 días. Bueno, pues eso es lo que pide proteger la directiva PIC. Y como os decía, son muy pocos los profesionales que tienen la experiencia suficiente como para poder encargarse de asesorar y de construir planes para protegerse de los riesgos, para hacer una buena gestión de riesgos en estos campos. Así que el juicio de expertos está siempre ahí, y luego está pues las reuniones, análisis de datos, recopilaciones de datos, etcétera. Son casi todo técnicas que ya habíamos dado y que no son novedosas. Definición de qué es un riesgo. Bueno, el riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, puede tener un efecto negativo o positivo, esto es importante, en los objetivos del proyecto. Hay muchas personas, hay muchos autores que no recogen el impacto positivo como parte del riesgo, es decir, que ven el riesgo exclusivamente como algo negativo. Bueno, es discutible. Es discutible. Habrá gente que haga una defensa y que haga un razonamiento estupendo de por qué tiene que ser así. Yo no voy a entrar a discutir eso. Yo lo que sí sé y tengo muy claro es que el PMBOK lo define así. Y como estamos aquí para prepararnos para el examen PMBOK, pues vamos a meternos en la cabeza esta definición. El impacto puede ser negativo o positivo en los objetivos del proyecto. Cuando es riesgo positivo lo llama oportunidad. Bueno, pues ya está. Sepámoslo, asumámoslo y tengámoslo metido en nuestra cabeza. Amenaza o riesgo negativo, condición de situación desfavorable que produce un impacto negativo. Y oportunidad o riesgo positivo, pues una condición o situación favorable que tendrá un impacto positivo ¿sobre qué? Sobre el proyecto, siempre. Impacto es el coste incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta.
y dependerá de dónde se presenta en el ciclo de vida y cuánto tiempo se necesite para reparar el daño a nivel de urgencia. Bueno, en este sentido os puedo decir algo de mi experiencia en la gestión de riesgos, que también me ha tocado trabajando para la empresa Repsol, para la que trabajo actualmente. Y claro, las evaluaciones van a tenor de los ingresos, es decir, una evaluación de riesgos cuantitativa en un entorno de una refinería de Repsol, pues lo que viene a evaluar es, bueno, y si me impacta en tal equipo, ¿cuánto tiempo tardo en reparar ese daño para volver a retornar a mi nivel productivo antes del impacto? Bueno, pues tiene una serie de evaluaciones de horas, un día, varios días, una semana, varias semanas, un mes, varios meses, un año. Claro, un año de producción de una refinería son fácilmente miles de millones. Un día de producción de una refinería son fácilmente decenas de millones. Depende del tamaño de la refinería, por supuesto. Pero para que os deis cuenta de qué orden de magnitud estamos manejando, órdenes de magnitud estamos manejando en términos de dinero cuando estamos hablando de los impactos contra un determinado negocio. En este caso es negocio, ¿eh? Pero bueno, podríamos estar hablando de un proyecto. Si mi proyecto es de un año de duración y es de 30 o 40 millones de euros de facturación, pues ¿cuánto me impactaría que, por ejemplo, dejara de tener suministro eléctrico durante una semana? ¿Cuánto es ese retraso? ¿Cuánto es en términos de equipos que tengo que proveer para intentar recuperar actividad, etcétera, ¿no? Siempre lo hacemos en referencia a lo que es el presupuesto global del proyecto. Bueno, en cualquier caso, siempre, como es en términos relativos, dependerá de cuál es la facturación del proyecto ese impacto. Y se suele evaluar así, ¿no? Siempre en términos de cuánto voy a tardar en recuperar mi nivel de actividad y cuánto es eso en dinero. Bueno, ¿os acordáis de aquella curva que vimos al principio del curso, cuando empezamos a hablar sobre la situación alrededor de un proyecto? Esas dos curvas que se cruzaban y al principio medíamos el nivel de incertidumbre y medíamos lo que costaba solventar los errores. Eran dos curvas que se comportaban de una forma muy similar a como lo hacen estas. Sin embargo, estas dos están midiendo otra cosa. Están midiendo el nivel de riesgo, por un lado, arriba, el nivel de riesgo alto, que es sobre todo al inicio del proyecto. Nacemos con niveles de riesgo alto. ¿Por qué? Pues por la incertidumbre, pues porque no se sabe muy bien qué va a pasar. Estamos empezando siempre algo nuevo, que es un proyecto siempre es algo nuevo. Y por otro lado, la curva que nace abajo y que luego, sin embargo, va creciendo, lo que mide es el nivel de impacto. Claro, al principio el nivel de impacto es bajo, obviamente. ¿Por qué? Porque al principio estamos planificando, estamos haciendo reuniones, estamos generando papel, estamos generando documentos. ¿Qué me puede pasar? Que se me queme el ordenador y tenga que recuperar mi copia de seguridad, o que pierda el trabajo de una semana. Bueno, pues es una faena, pero pierdo el trabajo de una semana. No estoy perdiendo millones a lo mejor en equipamiento porque no he puesto las protecciones eléctricas adecuadas y me ha entrado una sobretensión por la línea que me ha churruscado cierto equipamiento, que puede ser carísimo, ¿no? Y que además, como se hace es profeso, pues va a tardar 2 meses en recuperarlo, porque van a tardar 2 meses o 3 o los que sean en volver a construirlo para volver a ponerlo en mi instalación. ¿Dónde está el periodo de mayor riesgo? Pues justo en el medio, donde empezamos el proceso de ejecución, justo al empezar el proceso de ejecución y llegando ya al cierre. ¿Por qué? Porque ahí el producto del nivel de riesgo por el impacto es mayor. Puedo impactar sobre más cosas, sobre cosas que ya son reales, sobre equipos que ya están instalados, algunos de ellos. Y el nivel de riesgo sigue siendo alto, porque todavía no estamos materializando todo lo que tenemos que materializar. Así que en la parte esta de
cercana al inicio de la ejecución y cercana al cierre del proyecto es donde tenemos el mayor impacto final contra el proyecto, porque el producto del riesgo por el impacto tiene un producto mayor. Vale, bueno, avancemos. Esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que va a haber una fase cuando estás empezando a construir y todavía te queda para acabar la construcción, en la que tu proyecto es más débil ante la materialización de los riesgos, de ciertos riesgos, pero bueno, de casi todos ellos, ¿no? Conceptos importantes. Riesgo residual es el riesgo que permanece después de haber implementado las respuestas o planes de mitigación a un riesgo que había sido previamente identificado. Aquí es importante casi todo. Riesgos que permanecen, riesgo residual, residuo, permanece después de haber implementado respuestas o planes de mitigación a un riesgo que había sido previamente identificado. Fijaros lo puñeteros que llegan a ser esta gente del PMBOK, que vuelven a repetirnos lo de que el riesgo que había sido previamente identificado. Esto es para que nos demos cuenta de que, aún habiendo identificado los riesgos, tenemos probabilidad de que suceda y, en ese caso, aún poniendo en marcha las respuestas y los planes de mitigación, todavía queda cierto nivel de riesgo de que vuelva a producirse, de que nos vuelva a impactar, de que vuelva a suceder y que vuelva a impactar al proyecto. Y fijaros que insiste en lo de que había sido previamente identificado, ¿vale? Si no había sido previamente identificado, el golpe que te puede pegar en el proyecto puede ser tan fuerte que haga que tu proyecto quede anulado, que sea irrealizable. Y otra definición importante, riesgo secundario, es un nuevo riesgo que se origina como consecuencia directa de la implementación de respuestas a otros riesgos. ¿Sabéis aquello de esa frase popular española que dice que fue peor el remedio que la enfermedad? ¿Por qué? Porque tenías una enfermedad, pusiste un remedio que te trajo otra consecuencia. Por eso se dice, fue peor el remedio que la enfermedad. A consecuencia de haber implementado el remedio, resulta que ahora estoy peor que cuando tenía la enfermedad. Pues esto es el riesgo secundario, está relacionado con ello. Es decir, implemento mis medidas y resulta que ahora estoy en riesgo o he contraído o se ha materializado como consecuencia un riesgo como consecuencia de haber implementado una respuesta a un riesgo anterior. Bueno, puede ser igual, mayor o más leve cuantitativamente que el riesgo inicial, pero bueno, no entramos ahí. Entramos a decir que es un riesgo secundario, el que se origina como consecuencia de haber implementado medidas de respuesta a un riesgo originario. Consideraciones sobre la gestión de riesgos. El tamaño del proyecto, sobre todo en la duración. Yo creo que en la duración. ¿Impacta o es un factor de riesgo? Yo creo que sí, que es un factor de riesgo. La complejidad del proyecto también lo es. La importancia, por supuesto. El enfoque del desarrollo también. Es decir, si tomo un enfoque de apetito al riesgo, si tomo un enfoque de orientación a los riesgos. Es decir, quiero afrontar riesgos, quiero que afloren riesgos con este proyecto para estar preparado para los siguientes. Imaginaros que bueno, en España hay un tipo de instalaciones energéticas que está proliferando muchísimo, que son las instalaciones de molinos de viento. Quizás en otros países sea algo que está ya muy implementado y con una implantación tan fuerte y tan normal que hacer un proyecto de estos sea algo rutinario. Desde luego, cuando se pusieron los primeros no lo fue. Y quizás hubo empresas que optaron por tener un enfoque de desarrollo de decir, bueno, vamos a probar todo lo que pueda suceder para que todo lo que nos suceda en este proyecto nos sirva para aprendizaje, de forma que en los siguientes proyectos que acometamos, cualquier cosa que suceda ya la vamos a saber solventar. Así que en este, bueno, vamos a ir un poco de avanzadillas, ¿no? De aventureros. Puede ser perfectamente un enfoque, ¿eh? Otro enfoque puede ser, bueno, este
necesitamos hacerlo con éxito, así que riesgos cero. Vamos a estar atentos a todo lo que pueda suceder. Hay que acabarlo bien, hay que cobrar en tiempo y con el dinero que saquemos ya cometeremos otros proyectos donde nos arriesguemos más. Bueno, todo depende del enfoque que le den tus mayores a ese proyecto. Bueno, estos son los procesos de la planificación de la gestión. Ya veis que no tiene misterio, no tiene gran cosa, gran contenido. Sí, vale, Adolfo. Intentaré dar ejemplos de proyectos internacionales. Discúlpame porque mi experiencia en ese ámbito tampoco es que tenga un gran conocimiento. Lo que puedo conocer por titulares de prensa y poco más. No conozco entresijos, más allá de los que haya tenido en mi experiencia. Pero bueno, intentaré poner ejemplos de otros proyectos que haya tenido, que haya conocido, de los que tenga conocimiento fuera de España. En la gestión de los riesgos tenemos también una estructura desglosada, que es esta que veis aquí. Se llama RBS, Risk Breakdown Structure. Y es ni más ni menos, tiene la misma estructura que pudiéramos haber utilizado cuando estábamos descomponiendo los trabajos, por ejemplo. Llegábamos a un nivel de bloque de trabajo o de cuenta de trabajo. Aquí llegamos a niveles no de tareas, sino de bloques de trabajo. Como veis ahí, tipos de riesgo que podemos encontrarnos en el desarrollo de un proyecto. Riesgo técnico, de gestión, comercial, riesgo externo. Esto del riesgo externo es interesante. Como veis ahí se descompone en los legislativos, tasas de cambio, sitios, instalaciones, ambiental, clima, competencia, normativo. El riesgo normativo es muy importante. Siempre que penséis, como apunta ahora Adolfo, por ejemplo, siempre que penséis o que tengáis que acometer un proyecto fuera de vuestro país, donde la legislación pues, es más o menos conocida y sabemos entre qué límites nos podemos mover, pues cuando se va fuera de tu país natal o el que conoces, es muy conveniente rodearse de expertos que te digan, que te pongan al día sobre cómo está la normativa, cuáles son las normas que debes cumplir y en qué consisten esas normas y cómo afectan a tu proyecto. En cuanto a la gestión de riesgos, estos son catalogaciones y estas catalogaciones pues pueden ser muy diferentes. Cada empresa las utiliza a su modo y manera y a su forma de entender. Normalmente tienen este aspecto, pero estas consideraciones que tenemos aquí sobre la probabilidad o el tiempo o el coste, pues cada uno tiene las suyas. Obviamente, si tú estás en un negocio o realizando un proyecto que tiene un presupuesto muy elevado, pues estas cifras cambiarán, obviamente. Pero tiene esta forma. Esta sí es la forma habitual, usual, como os decía anteriormente. Y me refería a cuánto tardo en recuperar mi nivel de producción dentro de mi proyecto. Un día, una semana, varias semanas, un mes, varios meses, etcétera, etcétera. Y en función de eso, pues habrá unos costes asociados y por tanto vas a poder cualificar el impacto del riesgo. Que es lo primero que tenemos que hacer, recordad. En la identificación de los riesgos, aquí sí que veis que tenemos un montón de procesos que realizar. Este sí que es amplio. Y en cuanto a los documentos del proyecto, probablemente aquí intervienen casi todos esos que hemos hecho al inicio. Estimación de costes, de duración, registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, documentación de requisitos, requisitos de recursos, registro de interesados. Documentos que son de los principales y que sabéis o estáis viendo que intervienen en cantidad de procesos. Son bastante habituales. En cuanto al registro de los riesgos, bueno, aquí este cayó hace poco. Revisé un examen hace poco y hubo una pregunta relacionada con esto. Bueno, el registro de riesgos, ¿qué tres documentos o qué tres cosas lo constituyen? La lista de riesgos identificados, los dueños del riesgo potencial y la lista de respuestas potenciales a los riesgos.
tened en cuenta una cosa, estamos trabajando con listas. Las listas no llevan orden. Esto es algo muy anglosajón que os vais a encontrar muchas veces. Una lista no es una catalogación. Cuando tú estás catalogando ya le estás poniendo un criterio y ya lo estás ordenando. Las listas no van ordenadas, simplemente se enumeran sin ningún orden, pero hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo en una lista para poder luego trabajar sobre ello. Sobre todo, lista de riesgos identificados. Esta es la más importante. Si un riesgo no está en esa lista, ahí es cuando empiezas a tener auténticos problemas. Cuando las cosas se pueden empezar a poner feas es cuando se manifiesta un riesgo que no tenías identificado, que no está en tu lista de riesgos. Son conceptos que hay que manejar, hay que tenerlos de memoria, porque puede ser sujeto de alguna pregunta. Bueno, he pasado muy rápido por la realización del análisis cualitativo, que bueno, no tengo nada muy destacado que decir sobre ello. Quizás estoy viendo ahora así rápidamente en la representación de datos las matrices de probabilidad e impacto, que es algo que vais a ver con cierta frecuencia en este área de gestión de riesgos. Son esas que tienen la típica forma de como una escala de colores que va desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y tonos relacionados de amarillo. Algunos también utilizan algún azul para representar los riesgos más fríos, los que tienen menos probabilidad de materializarse. Pero como os dije hace un momento, el riesgo cero no existe. Siempre hay un riesgo latente y hay riesgos que por muy bajos que sean, cuando se materializan pueden arruinar todo el proyecto. Vale. Registro de supuestos, de incidentes, registro de riesgos, informe de riesgos. Análisis cuantitativo. Aquí tenemos muchas entradas y las herramientas, juicios de expertos, entrevistas, facilitación, representación de la incertidumbre, análisis de datos, bien por simulaciones, análisis de sensibilidad, análisis mediante árbol de decisiones y diagrama de influencias. Vamos a ver alguna de estas sobre los análisis de datos, sobre todo el análisis mediante árbol de decisiones, porque también es algo que suele caer en los exámenes de certificación del PMP. Vamos a ver si tengo alguno por aquí para que veáis qué aspecto tiene. Estos son simulaciones. Bueno, no tiene... Bueno, casi todas las simulaciones son fruto de algún programa informático, así que va a ser difícil que nos pregunten algo sobre esto. Sobre las simulaciones hay algo que yo siempre intento recordar y es que son más precisas cuanto más estrecho es el rango de tiempos en el que se maneja la simulación o la estimación. Es decir, si tú me estás pidiendo una estimación de aquí, de hoy, para dentro de un año, respecto a cómo se va a comportar el presupuesto, la línea base del presupuesto de mi proyecto, esa estimación que yo te puedo hacer tiene una incertidumbre enorme. Sin embargo, si me lo preguntas para dentro de una semana, yo te lo puedo dar con un grado de certidumbre elevadísimo, muchísimo más alto que el que me pidas para dentro de un año. Y eso es así, utilices el método que utilices. ¿Por qué? Bueno, pues porque los datos que yo tengo en mi poder ahora mismo y que van a servir para la simulación son mucho más certeros, mucho más acertados respecto al valor real y mantienen esa certidumbre de aquí a una semana mucho mejor que de aquí a un año. Porque, como os decía y os dije en algún otro webinar, las variables se suelen comportar como se muestra esta en la pantalla, se suelen comportar como una S, no son lineales. Si fueran una recta, entonces el ámbito temporal no nos importa, porque la recta está perfectamente definida, pero además tiene ese comportamiento que es estable a lo largo del tiempo. Estas curvas en S son difíciles de describir matemáticamente, todavía más difícil de encontrar
la fórmula matemática que las describe, y lo que pase, por ejemplo, en el ámbito más cercano al origen, hacia el punto 0,0, y cómo se está comportando la variable en esa zona, es muy diferente a cómo lo va a hacer a la zona más alejada en el tiempo, más a la derecha. Así que, bueno, como consecuencia o como resumen final, hay que tener mucho cuidado con las estimaciones a largo plazo, a larga vista. Es mucho más fácil fallar con ese tipo de estimaciones que si lo hacemos a corto plazo. Y desde luego que las estimaciones lineales no nos sirven. Bueno, este sí es lo que os decía antes, una toma de decisiones basada en árbol de decisión. Es decir, aquí empezamos por bueno, una disyuntiva que se nos plantea sobre si construir o modernizar, ¿no? Y ahí te plantea el valor ganado para la decisión son 46, bueno, supongo que serán millones de dólares. Aquí no partimos de datos, no es un problema, lo que están planteando aquí es la estructura completa de cómo se toma un árbol de decisiones. Lo que tenéis en porcentaje es la probabilidad de que suceda lo que está a la derecha en cada una de esas bifurcaciones que toma la decisión. Y tú lo que vas construyendo es en función de costes o en función de ingresos que se manifiestan como probables tener en función de la decisión que se tome y con la probabilidad de que acontezca o no una opción A o una opción B, ir construyendo el valor que iría tomando aquello por lo que están preguntando en función de que una cosa se materialice o no. Así explicado es mucho más farragoso que si os ponéis a hacerlo. Si os ponéis a hacerlo, la verdad es que es muy, muy sencillo, pero ahora mismo no tengo aquí un ejemplo. Lo que sí voy a hacer es tomar nota y voy a intentar subiros, si no es que lo tenéis ya, que lo revisaré, subir un ejercicio de árbol de decisiones al foro. Por lo menos uno completo, que sea un problema estilo examen que os pueda caer en el examen. Este, como veis, está ya resuelto, así que no tiene enunciado, no tenemos nada con lo que trabajar. Pero bueno, que os sirva así para tener una idea de qué es lo que se consigue al final de construir un árbol de decisión para la toma de decisiones. Aquí yo lo que puedo ver es que el valor más alto que sale al final a la derecha es el que tenemos arriba del todo, el de 80 millones, por tanto sería probablemente la respuesta iría por esa línea, es decir, construir una nueva planta e invertir 120 millones sabiendo que hay una probabilidad del 60% de que tengamos una demanda fuerte que se manifieste en alrededor de 200 millones de ganancia de lo que sea que vaya por esa línea. La verdad es que no lo sé porque no veo así rápidamente cuál es el enunciado o qué representa esa variable o esa desviación hacia el 60% y una demanda fuerte de qué, pues supongo que del producto que consigas producir en esa nueva planta que vas a tomar o estás sopesando la decisión de invertir o modernizar. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar. Planificación de la respuesta a los riesgos. Bueno, fijaros en las salidas de la planificación de la respuesta a los riesgos, todo lo que se ve afectado en cuanto a líneas base y planes de gestión. Lo que os decía al principio, la gestión de los riesgos impacta sobre gran parte básica del proyecto. Como veis aquí, el plan de gestión del cronograma, de los costes, de la calidad, de los recursos, de las adquisiciones, la línea base del alcance del cronograma y de los costes, o sea, todas, prácticamente. Afecta a todo lo básico. Por tanto, la gestión de riesgos se transforma en una gestión crítica en tu proyecto. No atenderla es pues exponerte a que te pase cualquier cosa, ¿no? Lo peor y que tu proyecto, desde luego, se ponga en serio riesgo. Así que, bueno, pues es un área que toma importancia y que tenemos que tomar con la importancia que tiene y se merece. No solo desde el punto de vista profesional, que insisto en ello, que es así,
También desde el punto de vista de la preparación al PMP es un área además que está involucrada en cantidad de preguntas, sobre todo las situacionales, y que desde el punto de vista de los ejercicios prácticos, pues bueno, también puede caer alguno en cuanto a la cuantificación del riesgo o en cuanto a esta que os acabo de mostrar de toma de decisiones por árbol de decisión. Vamos a ver, comenzamos. Estrategias para amenazas. Vale, esto también suele caer. Evitar la amenaza es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por lo general implica cambiar el plan para la dirección del proyecto a fin de eliminar por completo la amenaza. Es decir, es como hacer un rodeo, ¿no? Bueno, si por aquí, siguiendo por esta línea, nos vamos a encontrar con esta amenaza, para evitar la amenaza lo que hago es replanificar mi proyecto. Trasladar el impacto negativo del riesgo a un tercero. Bueno, aquí sí os puedo poner un ejemplo típico cuando haces un proyecto en el extranjero y es el riesgo de cambio de moneda. Es decir, tú vas a hacer un proyecto en un país que no es el tuyo, te van a pagar pues quizás a través del Banco Mundial o un banco de inversión que en una moneda que no es la tuya de origen y donde tú tienes tus costes y si el país tiene cierta fluctuación en el valor de la moneda grande, con más motivo, si es bajo, bueno, pues yo también lo seguiría haciendo. Las empresas lo que suelen hacer es constituir un seguro de cambio de moneda, de seguro cambiario. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que tú, la casa aseguradora, mientras el cambio se maneje entre ciertos márgenes, que son parte del acuerdo, tu precio está fijado. La empresa aseguradora se encarga de que tú cobres con un cambio que queda fijado en contrato. Si el cambio de moneda se sale de esos rangos, ya el seguro no te cubre. Pero mientras estén en los rangos que acuerdes con la aseguradora, y eso irá en función del dinero que quieras pagar por el seguro, obviamente, el cambio estará a un precio fijo, con lo cual tú has transferido ese posible impacto negativo de un cambio de moneda contra tu proyecto, se lo acabas de transferir a una empresa aseguradora y tú estás a salvo de eso. Otra estrategia es mitigar, pues disminuir la probabilidad de ocurrencia y o el impacto, ambas cosas, mitiga ambas cosas. Y aceptar, no cambiar el plan original. Aceptamos los riesgos y una aceptación, dice una aceptación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso de que ocurra el evento negativo. Es decir, asumimos que puede y aceptamos que se puede manifestar y en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estrategias para oportunidades. Estas anteriores eran para amenazas. Son las mismas, pero cambian de nombre. Si antes estábamos utilizando la palabra evitar, ahora utilizamos explorar. Si antes utilizábamos transferir, pues ahora es compartir. Si antes utilizábamos mitigar, ahora es mejorar. Y si antes utilizábamos aceptar, pues ahora es aceptar también. El concepto es lo mismo, pero en el ámbito positivo. Explotar, pues realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto. Si sabemos que algo que puede suceder impactará positivamente, pues hagamos todo lo posible para que eso suceda. Compartir, aprovechar las sinergias con otras personas u organización mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado. Si sabemos que hay una oportunidad en el mercado que puede afectar positivamente al proyecto, pues busquemos alianzas o busquemos acuerdos para que esa posible materialización realmente sea así y afecte positivamente al proyecto. Mejorar, realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y o el impacto. Bueno, pues lo mismo que antes, pero todo esto en términos positivos. Con estos términos, estos 8 términos, los positivos y los negativos, también suele caer preguntas de examen de certificación. Planes de contingencias. ¿Qué acciones mitigadoras deben tomarse? El plan de contingencias es para acciones mitigadoras. El plan de recuperación es acciones que debemos tomar si el riesgo se manifiesta y el plan de contingencia no es efectivo para mitigar el riesgo. Es decir,
ya ha ocurrido el desastre, me ha impactado, tengo una situación negativa, tengo pérdidas, tengo unas consecuencias negativas sobre el proyecto y ahora ¿cómo hago para recuperarme, ¿no? ¿Cómo restablezco la situación en mi proyecto? Y el plan de emergencia, ¿qué debo hacer? ¿Qué se debe hacer si se presenta una situación considerada de emergencia? Por ejemplo, los proyectos que desarrolla Repsol, que lo hace en todo el mundo, cuando son en países de altísimo riesgo, tiene para todos ellos un plan de emergencia. Ese plan de emergencia consiste básicamente, lo primero y principal, en asegurar la evacuación del personal trabajador en las plantas donde estén construyendo, desarrollando los proyectos, asegurar la evacuación a un país seguro en caso de que se produzca un tipo de conflicto bélico, armado, terrorista, etc. Y ese plan de evacuación, de emergencia, que es principalmente un plan de evacuación, suele pasar por tener a disponibilidad el número de aviones necesarios para evacuar a la totalidad de los trabajadores de forma inmediata en menos de, no sé si son 6 horas o una cosa así. Implementar la respuesta a los riesgos, veis que tiene poca cosa, poca cosa que hacer. Y la monitorización de los riesgos, que es pues el estar en permanente medida, ¿no? de si están produciéndose o no y en qué medida se están produciendo. ¿Tenemos alguna cosa de interés por aquí? Que caiga, creo que no. Que suele caer en exámenes, creo que no. Vale, creo que no estoy leyendo. En la parte de las salidas, ¿qué estamos generando cuando estamos aplicando la monitorización de los riesgos? La actualización del plan de dirección de proyecto, cualquier componente, fijaros, cualquier componente. Los riesgos es un área totalmente transversal al proyecto. Afecta a todo, absolutamente a todo. Cualquier cosa que pueda salir del plan de gestión de riesgos puede afectar a cualquier área del proyecto. Actualizaciones a los documentos del proyecto, registro de supuestos, de incidentes, de lecciones aprendidas, de riesgos e informe de riesgos. Bueno, insisto que los riesgos están presentes en cualquier área de conocimiento y de actividad del proyecto. El monitoreo de los riesgos determina si las respuestas a los riesgos implementadas son efectivas, si el nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado, si el enfoque de la gestión de riesgos sigue siendo adecuado. Esto es similar, siempre lo digo, monitorización y control es siempre similar a los procesos de calidad continua. Planificas, ejecutas, revisas y vuelves a ejecutar. Y aquí es igual, siempre te estás preguntando qué ha sucedido según lo planificado, tenemos que corregir, cómo corregimos. Siempre estamos dándole vueltas a la misma situación. Herramientas del monitoreo de riesgos, análisis de la reserva, este es importante. Vamos a ver lo que dice. A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar algunos riesgos individuales del proyecto como impactos positivos o negativos sobre la reserva establecida para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reserva compara la cantidad de reserva para las contingencias restantes con la cantidad de riesgo remanente en un momento dado del proyecto, con el objetivo de determinar si la reserva restante es suficiente. Fijaros, nos queda suficiente dinero, nos queda suficiente reserva para que si se materializa algún riesgo podamos actuar frente a él. Se puede comunicarse utilizando diversas representaciones gráficas, incluido un diagrama de pendientes a realizar. Bueno, de lo que se trata de evaluar es cómo se está comportando la reserva y cómo se están comportando los riesgos en relación a lo que habíamos previsto. Si habíamos previsto dejar una cantidad de dinero en esa reserva para poder hacer frente a los impactos producidos por los riesgos, vamos a ver cómo se está comportando a lo largo del tiempo en relación a todo lo que quedaría por acontecer, ¿no? O quedaría por suceder dentro de nuestro análisis de riesgo y ver si esa reserva que queda es suficiente o no. Obviamente, si no lo es,
habrá que tomar alguna acción, sobre todo y que esté contemplada dentro del plan de gestión de riesgos, para ver si podemos proveer algo de dinero en esa reserva. Otro análisis, por cierto, desde el punto de vista práctico, la otra cara de la moneda de este análisis también es una cara de moneda interesante para los gestores de proyecto, en el sentido de que si estamos llegando a un punto avanzado del desarrollo del proyecto, si hemos constatado que la reserva que hemos dejado para contingencias, para hacer frente a los riesgos, no se ha tocado mucho, tenemos ahí cierto remanente de dinero y evaluamos que es más del necesario para hacer frente a los riesgos que pudieran quedar por materializarse dentro de nuestro análisis de riesgo, pues tenemos ahí una bolsa de dinero que podemos destinar a otras cosas que suelen suceder al final de los proyectos. Y es que el cliente le entra la prisa y de repente quiere que lo que teníamos 3 meses para hacer se haga en mes y medio. Con lo cual vamos a necesitar seguramente recursos extras o pagar horas extras o incorporar a más personal o traer las mercancías en vez de por barco que tarda X meses, en avión que tarda X horas, pero es más costoso. Pues podríamos utilizar ese dinero de la reserva para poner esos remedios a los nuevos requerimientos de prisas y de todo eso, obviamente pasando por el comité de cambios y pasando por el comité de dirección del proyecto. Bueno, no tengo más que comentaros hoy, perdonadme, pero no tengo la pregunta de examen, así que os debo 2 para el siguiente webinar. En el siguiente webinar vamos a analizar 2 preguntas. He tomado nota del tema del árbol de decisión. Voy a ver si disponéis, porque no lo recuerdo, de algún ejemplo que sea bueno dentro de los ejercicios que os proponemos, y si no, subiré uno. Y lo dicho, que para el próximo webinar comentaré no una, sino 2. Creo que tengo alguna intervención por aquí, una de Fermín Martínez, que me dice: será necesario entender los compliance del uso de las 31.000. Bueno, sí, la gran ventaja de las normativas internacionales es que es eso justo, que son internacionales. Siempre y cuando el país donde vayas a desarrollar tu proyecto esté suscrito o adscrito a este tipo de instituciones internacionales, pues bueno, ya tenemos una ventaja, ¿no? Conocemos el contenido de esa normativa, pero siempre es útil conocer la normativa y la legislación de primera mano. Luego Alejandro Martínez me dice: la gráfica está asociada a la construcción del proyecto. Sí, supongo que te refieres a la gráfica esta que habíamos analizado para comentar sobre las simulaciones y estimaciones. Sí, a la construcción del proyecto. Muchas gracias como siempre. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención, por manteneros siempre ahí atentos a la escucha y por vuestras intervenciones. Ya sabéis que para mí es un placer compartir con vosotros pues mi pequeña experiencia. Nada más por hoy. Muchas gracias como siempre y os espero en el webinar de la semana que viene. Bueno, aparte de que ya sabéis que tenemos los foros de dudas, de debate, etcétera. Bueno, venga, mucho ánimo con el estudio. Dadle fuerte. Hasta la semana que viene.